me decían que la entrevista era sobre las energías eólicas, que no, es muy importante hablar. No pero importa. Para responder a su pregunta, sí. Para responder a su pregunta sobre los fideicomisos, es una iniciativa que se concretaron los críticos a ver un cuadro donde está la lista de fideicomisos en una fila, y en la otra columna dice se extingue. Sí. Eso es todo lo que leyeron, y ya de ahí arman toda una explicación de que lo que estamos proponiendo es única y exclusivamente la extinción, entiéndase la desaparición de los fideicomisos. Sí. Pero más adelante la iniciativa explica que cuando se tienen proyectos, obras, beneficiarios directos, becas, apoyos de diverso tipo, no desaparecen los recursos y ni se les cambia su utilidad, su destino, sino que son estrictamente para el motivo por el cual fueron constituidos. Correcto. Esto quiere decir que desaparece la figura de fideicomiso que requiere del fideicomitente, del fideicomisario, que finalmente metemos a una tercera persona, que son las instituciones financieras, los bancos o donde estén los recursos guardados, y las instituciones financieras tienen por ley el tema del secreto fiduciario, y por más que lo hemos puesto en otras leyes, en la ley de acceso a la información, en el sexto constitucional, en la propia ley de presupuesto, etcétera, que no, para recursos públicos no aplica el secreto fiduciario, siempre las instituciones aducen el secreto fiduciario para impedir la fiscalización. Es el caso que, si usted revisa las cuentas públicas desde que, yo he revisado las últimas 10, no se permite la auditoría a los fideicomisos. De manera reiterada, cuenta tras cuenta, la Auditoría Superior explica que aunque la Cámara de Diputados haya ordenado la fiscalización, no se permite la fiscalización. Y la fiscalización es una de las tareas más importantes que tiene la Cámara de Diputados. De hecho, es la entidad que tiene la facultad exclusiva. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de fiscalización. Nadie más lo puede hacer de manera externa. Está la Secretaría de la Función Pública, está pero la Fiscalía, que son los tres órganos, pero ordenar una auditoría es facultad de la Cámara de Diputados. Y en los hechos se está prohibiendo que la Cámara no pueda fiscalizar estos fondos. ¿Qué nos interesa? Que no pase más el tiempo y se nos permita la fiscalización de esos fideicomisos. Es demasiado el dinero que ha ido a parar a esos fondos, y que unos sí se han aplicado correctamente, pero la inmensa mayoría no. En el caso de Fonden específicamente, sí ha habido una que otra auditoría, y nos ha platicado la propia auditoría las enormes dificultades que ha tenido para dar uno que otro dato. Y de verdad, el Fonden presenta actos de corrupción que se tienen que sancionar, se tienen que revisar, y no es posible hacerlo sin los datos contundentes. ¿Qué queríamos? Pues desaparecer la figura de fideicomisos que mete a un tercero en discordia, que son los bancos, y ponerlo en una figura que permita usar estos fondos para el fin que fueron creados, sin la necesidad y que por supuesto se evite la opacidad, que no sean recursos escondidos como lo son ahora, sino que estén transparentes, se permita su fiscalización y se lleve un orden en la cuenta pública y en los informes trimestrales de su gasto. Entonces, la propuesta de ustedes va en el sentido de poder revisar esos fideicomisos, auditarlos, no desaparecerlos. Queremos, exactamente, y eso, así comienza la explicación de la iniciativa,
la mía en la presentación de la iniciativa también, de acuerdo, se empieza diciendo que es una instrucción de la ley de austeridad republicana la extinción de fideicomisos para mejorar la fiscalización en esas figuras, pero que los fondos, los dineros serán destinados para lo mismo. Ahora, ¿qué estaba pasando en algunos muy importantes? Bueno, no digo que para no herir sus susceptibilidades, pero algunos importantísimos, que todos lo son, si es la comunidad científica del país, o las y los deportistas de alto rendimiento, o los periodistas, o las personas defensoras de derechos humanos, a cual más son personas que interesa demasiado a nosotros apoyar económicamente. De tal manera que ese no es la litis. La litis está en que incluso en esas comunidades el uso de los fideicomisos se prestó a malos manejos, sí. Becas para personas fantasmas inventadas, apoyos a diestra y siniestra, viajes a China, Francia, Rusia, sin el menor consentimiento. Bueno, diputada, ¿me escucha? Se cortó la comunicación. Bueno, de antemano le ofrezco una disculpa a la diputada Dolores Padierna porque el tema que bueno. a mí me... ¿Sí me escucha? Ya. Bueno. Sí, le escuchamos, diputada. Bueno. Sí, le escuchamos. ¿Usted me escucha? Sí, yo le he escuchado muy bien. Correcto, nosotros también le escuchamos. Sí, yo le escucho bien. También, a ver, entonces para cerrar... correcto, pues le decía eso. Cerrar el capítulo de los fideicomisos, falso que se vayan a cancelar, lo que ustedes están buscando es la revisión de esas cuentas, es todo, poder fiscalizar. Creo que exactamente. ¿Sí? Bien, ahora, quiere que toque el tema de las energías limpias, las energías intermitentes, que son la eólica y la solar, y que aquí ya hay una gran controversia, y que, bueno, ustedes defienden, desde su partido Morena, defienden el rescate de la Comisión Federal de Electricidad como bandera o como eje de lo que se debe de hacer en el futuro, y que las empresas privadas tengan una participación, digámosla así, secundaria. ¿Es correcto? No es correcto, ese no es el debate. Nuestra bandera, desde luego, y debería de ser la de todos, de los gobernadores y de todos los partidos y de toda la sociedad, tener una, como lo dice la Constitución, la reforma constitucional en materia energética, una empresa productiva del Estado que le reditúe, sea fuerte. Tenemos fallas. A la prestación de un servicio fundamental como lo es la electricidad. Si todo queda en manos privadas, los privados tienen otra naturaleza y pueden poner las tarifas que consideren convenientes de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo al interés de la nación. Por eso le digo, por un lado, la iniciativa privada puede ser secundaria a la generación y prestación de ese servicio de energía, pero no ser la que regule ni tutele. Además no está así en la Constitución. Puede tutelar. Eso le toca al Estado, en la Constitución, por supuesto. Lo dice la Constitución, le toca al Estado. Pero la Constitución también, esa reforma de Peña Nieto, no la respetó ni Peña Nieto. Y nosotros, ¿qué decimos? No vamos a hacer reforma constitucional, pero queremos que se respete las reglas que ellos fijaron para la privatización. Y una de las reglas que establece el artículo 16º transitorio de la Constitución es que en materia de transmisión de la electricidad no habrá discrecionalidad, no habrá discriminación, es decir, que en la red debe entrar toda la energía disponible. Siempre en todas las perspectivas se hacen análisis de un crecimiento de la demanda de energía. Sin embargo, hoy tenemos una situación inédita, que es el COVID-19, que derivado de eso viene un frenón a la economía, y todas las zonas industriales, turísticas, comerciales, manufactureras, paró la economía,
y entonces se vino una disminución de la demanda. Sí. Esta disminución de la demanda trajo como consecuencia una crisis en la red de transmisión, porque la red de transmisión tiene que guardar un balance, sí, una estabilidad. Ni se puede meter más electricidad que la que aguanta la red, ni tampoco desplomar su capacidad, el ingreso de electricidad de acuerdo a su capacidad, porque pierde inercia la red y se presta a apagones y a varios cuestiones técnicas que son muy costosas por un lado, y por el otro que son indeseables, porque pueden generar pues corrientes de cortocircuito, y por eso entra la Comisión Federal de Electricidad. Para eso sí la quisieron, en eso sí la pusieron, para ganar no, solo para perder. Y en la reforma ponen a la Comisión Federal de Electricidad como la responsable de garantizar la transmisión, pero entonces además en la Constitución y en la ley de la industria eléctrica se mencionan los principios que debe de tener esta transmisión, y una de ellas es darle seguridad, o sea, darle estabilidad, confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Y para que haya confiabilidad se requiere regular la cantidad de luz que entra a la red. ¿Qué pasó con la caída de la demanda? Pues que las privadas quieren solamente meter la suya, o sea, como si no hubiera COVID, que solo quepa, ellas siguen produciendo y a fuerzas quieren que se les compre la luz, aunque ya no se necesite. Bueno, cuando hay un frenón de la demanda, desde luego quien paró sus plantas, pues fue la Comisión Federal de Electricidad, con un costo económico muy fuerte. Para que ingresara el flujo de las privadas y compensar ese balance o equilibrio energético en la línea, porque es un flujo continuo. Pero a ver, le pregunto, diputada Dolores Padierna, diputada por el partido Morena, ¿y qué va a suceder en el futuro con la demanda de energía? Porque el COVID, bueno, pues ya nos dijo López-Gatell que está por salir la crisis, pero ¿y luego qué va a suceder? Regresan las actividades productivas y regresa la demanda de energía. ¿Y luego qué va a pasar? Su pregunta es muy importante y me permite aclarar porque los críticos a veces hablan sin saber, y perdón, pero hay necesidad de hacer varias precisiones. Sí. Vuelvo a repetir que la Comisión Federal de Electricidad fue la que detuvo sus plantas, sí, ante la negativa de los privados, sí, de colaborar en una emergencia sanitaria como de la dimensión como la que estamos padeciendo. Correcto. Bueno, entonces la CFE paró, las privadas no, y ahí van las eólicas y las solares. No están detenidas, están trabajando, no aceptaron y no se les metió en el acuerdo. Lo que dice el acuerdo de confiabilidad del SENACE es que las nuevas, que son 17, y aquí las tengo a la vista, sí, 17 empresas, no hagan en la temporada de emergencia pruebas. Prueba quiere decir que están ensayando cómo meterse a la red, esas empresas. Entonces es un experimento, puede resultar positivo, puede resultar que no, entran y salen, hay un movimiento de la red que en momentos normales ciertamente requieren que la CFE los respalde y les dé un montón de recursos, pero mientras estamos con esta emergencia hay que parar esas pruebas, y ahí sí, aunque lo diga quien lo diga, no van a poder hacer esas pruebas, aunque se pongan de rodillas. Pero ya pasó. Es preferible el interés general y preservar la electricidad para 130 millones de mexicanas y mexicanos, y todas las economías que se van a restablecer y puedan tener electricidad, a que por alguien que todavía no entra al sistema, por hacer sus pruebas en un momento de riesgo, se aferren y bueno, pues ya demandaron ante la Corte, pero no creo que ante el Poder Judicial, no creo que el Poder Judicial no mande a hacer los estudios y haga una decisión para favorecer
a 17 empresas en detrimento de los 130 millones de mexicanos, que lo que estamos haciendo es proteger a el grueso de la población para que tenga el servicio eléctrico. Me queda claro, diputada, pero no me ha dado respuesta. ¿Y qué va a suceder cuando regresemos a la, dicen, nueva normalidad? López-Gatell dice que el 1 de junio ya habrá algo de actividad y el día 15 regresamos. Vamos, el próximo mes la actividad en México se está retomando. En Puebla, bueno, la próxima semana se empieza a prender el semáforo. Así es. No quiere decir que ya no va a haber sana distancia. La sana distancia continúa en los estados en rojo y continuará hasta agosto, pero podrán abrir algunas actividades de acuerdo al semáforo que se tenga, al color que tenga su semáforo. Eso hay que revisarlo estado por estado, municipio por municipio, y también pues hay que colaborar con ello porque es la salud de toda la población. Pero bueno, eso dicho entre paréntesis. Ya el Senado de la República citó a comparecer al director del SENACE, y él mismo explicó que una vez pasada la contingencia y estabilidad de la red, puede haber pasado la contingencia pero sanitaria, pero la economía se va a ir recuperando paulatinamente. Claro, sí, no va a ser... la economía, entonces ya se podrá ensayar, hacer las pruebas de las nuevas empresas que todavía no existen, esas todavía no existen. Y déjeme darle dos datos muy importantes para que se entienda la dimensión de la preocupación del gobierno y de nosotros, que debe dice la electricidad en todo México y que tal como la no falte, y no ha faltado. Creo que 2010. Tenemos una falla. Diputada, ¿me escucha? Yo sí le escucho. Es que se nos está interrumpiendo. Nos decía, si quiere, si es tan gentil en repetirnos lo que nos estaba mencionando. No le escucho, diputada. Sí, le decía que le quiero dar unos datos que nos quiere dar unos datos muy importantes, pero se corta la comunicación. ¿Diputada? No, se está cortando la comunicación. Bueno, nos quería dar unos datos la diputada Dolores Padierna. Bueno, es la manera en la que ellos están defendiendo este asunto. Nosotros le queremos presentar aquí de las diferentes opiniones. Ellos insisten en que lo que necesitamos es que las nuevas empresas, que dice que no existen pero que reconoce que son empresas, y pues, si es empresa pues es que está legalmente y formalmente constituida, y si tienen instaladas las granjas solares y si tienen instalados los aerogeneradores es porque existen, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es de que todo indica por los comentarios de la diputada Dolores Padierna del Partido Morena, que la discusión con las empresas extranjeras asociadas con algunas nacionales para generar energía eléctrica a través del sol y del aire, todo indica que va a ser una batalla que se va a librar todo este año. En fin, vamos a hacer una pausa para regresar con Sofía Ramírez. Ella es reportera investigadora de la Organización Mexicanos en contra de la Corrupción y la Impunidad, porque vamos a tocar un tema. A ver, nos está marcando la diputada Dolores Padierna, es importante, vamos a tomar la llamada porque ella quiere hacer algunas precisiones. Diputada, le escuchamos, tenemos algunas fallas en la comunicación, pero le escuchamos. Sí, no sé por qué, pero ya nada más le doy este último dato que me parece muy importante para tener conciencia de la dimensión del problema. Sí, diputada. A partir del 2018 se entregaron demasiados permisos para generar electricidad a múltiples empresas, pero principalmente eólicas y solares que tienen una fuerte volatilidad. Ellas solamente funcionan durante el día o cuando hay viento. Sí, son intermitentes. Eso hace que
pero la luz se necesita a las 2 de la mañana o a las Así 4, no se sabe. La gente Así es. prende su luz a la hora que uno no sabe, así que las 24 horas del día y los 365 días del año debe haber electricidad segundo a segundo. Al meter más empresas de este tipo, es un costo inmenso para la CFE, pero ahorita la capacidad instalada fotovoltaica y eólica Sí. alcanza 10,000 megawatts, pero ellos entregaron permisos por el doble, por 20,000 megawatts. Ahorita ellas están cubriendo el 20% y la CFE cubre el 80% restante del tiempo para que se cubra el 100% de los segundos que se requiere la electricidad. Sí. Si ahorita con la relación 80-20, la capacidad firme y 20 de capacidad intermitente, no se puede lograr una correcta asimetría, una simetría para no tener esta tanta variación en la red, pues en los próximos años de generación intermitente, cuando llegue a 20,000 megawatts, pues se va a generar un problema muy, muy serio. Están ahorita suspendidas las pruebas solo de 2,300 megawatts, pero están pendientes casi 9,000 más, o 8,000 más, lo cual es sumamente preocupante, porque el gobierno anterior, a pesar de que la reforma fue en 2013, no hicieron un reforzamiento de la red eléctrica nacional, y la distribución no tiene capacidad para toda esa electricidad adicional. Ahorita estamos tablas, digamos así, Sí. pero si van a meter 20,000 watts más, megawatts más, ya no se puede, se tiene que invertir en la red. Vamos invirtiendo todos, y vuelvo a su pregunta inicial, ¿por qué las privadas ahí no quieren invertir? Nada más quieren recibir los subsidios. Y la propuesta pues sería en todo caso todos, que también ellos construyeran las torres y las líneas de transmisión. Para pues que ellos tienen que hacer su propia inversión, para que no tienen por qué depender. Así es, para que tuvieran que participar en esa... Ellos reciben subsidio porque le venden la luz a la electricidad a tarifas muy bajas. Sí. Reciben el respaldo a distancia y con centrales MOSRON, que son centrales fijas que pone la CFE para cubrir los segundos que ellas no cubren. No pagan la regulación primaria ni la secundaria, no pagan muchísimas cosas que deben de pagar. Y todo esto, diputada, está plasmado en documentos, es decir, en esta reforma... Claro que sí. ¿Sí? Ahí es donde ustedes quieren, digamos, sí, legislar para ponerle en condiciones similares a las de la CFE. Para decirlo así en palabras llanas, poner el piso parejo. Sí, que si eres privado, no te tiene por qué subsidiar el gobierno, claro, mucho menos toda la vida, mucho menos 38 años. Siempre se firmaban contratos de 20 años. Pues Peña Nieto, ya de salida, ya que sabía que habían perdido, les firmó por 38 años, recibir subsidios. ¿Quién paga los subsidios? Pues usted, yo y todo el público que nos escucha. Claro. Yo les quiero preguntar a todos los que nos escuchan si están de acuerdo en seguir manteniendo a estas empresas, porque ellas casi no pagan, solamente ganan. La ganancia es privada, pero desde los terrenos, los equipamientos, los proyectos, la transportación de la luz, las pruebas, el respaldo, todo se les paga. Tan solo por tarifas de porteo, la CFE paga 45,000 millones de pesos anuales, que son responsabilidad de las privadas, no es de la CFE. La CFE paga por cuenta propia lo suyo. Pues eso... Paga 86,000 millones, la mitad es lo que le corresponde a la CFE, pero 45,000 millones le corresponde pagar de tarifas de porteo a las privadas. Entonces sí hay que revisar muchas cosas, porque además estamos hablando de 20 familias que se llevan 100,000 millones de pesos al año. Bueno, esta dinámica, a lo mejor antes que había petróleo, antes que había deuda, pero si ahora ya no tenemos ni petróleo,
ni deuda, ni otras fuentes de financiamiento, porque todas se las agotaron, bueno, pues entonces tenemos que reconducir todo el país. Estamos de acuerdo con la sustentabilidad, y quién ni nos van a dar clases de que no estamos de acuerdo con las eólicas y las solares, las defendemos. Pero estas empresas eólicas y solares comenzaron en Europa, en Alemania, en Japón, y ahora, después de 20 años, en esos países, ahora ellos han tenido que reconducir su propia dinámica por la volatilidad que tienen las eólicas y las solares. Alemania, Francia, Japón han tenido que frenar el ingreso de más centrales intermitentes porque no les permite, por no tener estabilidad, entonces causan unos costos elevadísimos a las redes de esos países. Si esos son los países desarrollados, pues ¿qué podemos pensar nosotros que somos país subdesarrollado? No porque nos lo merezcamos, sino por los malos gobiernos que ha tenido este pobre país. Ahora queremos reconducir las cosas de otro modo y necesitamos poner orden en todo esto, pero no han sido afectadas, siguen despachando en la red todas las eólicas y solares existentes. El acuerdo va destinado a las que todavía no existen en la red. De acuerdo, pues queda muy claro entonces lo que nos acaba de señalar. No existe esa embestida como mediáticamente se ha dicho. Están las que no han entrado, simple y sencillamente están paradas, las que están trabajando. Tiene que haber un equilibrio entre el particular y el Estado, en el sentido de que las redes no podemos permitir ni que se le falte ni que se colapse por el exceso de energía, de ese flujo continuo de energía. Y lo que me dice es que en la Cámara de Diputados van a revisar pues estos convenios, estos acuerdos, estas disposiciones que establecen que hay demasiados beneficios en contra del pueblo de México. Es una buena idea que la Cámara revise eso. De momento pues ha sido la Secretaría de Energía y el SENACE quienes tienen este problema y son los que tienen las facultades. Nosotros podemos pedir auditoría o revisión a los contratos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado. Un abrazo a la distancia, a la sana distancia hasta la Ciudad de México. Un abrazo. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a usted.